Vamos a empezar con la tercera conferencia. Como ya indicamos, va a ser la zona, calle San Julián, calle de la Feria, Paseo de la Feria, Jardinillos, Plaza de Toros, edificio ferial y fiesta del árbol. Mira, este es el plano que siempre ponemos, antiguo, del 1910, y hoy vamos a tratar, pues desde aquí, desde la catedral, por toda la calle de la Feria, hasta llegar al edificio ferial. Esta va a ser la zona que vamos a hablar hoy. Esta es la vista que también le he puesto en las otras tres conferencias, donde se ven todo lo que era Albacete en el 1940, y con estos puntos aquí, donde están ubicados todos los barrios. Bueno, y entramos. La calle de San Julián y la calle de la Feria, que parten desde la catedral, en un principio esa calle se llamaba calle de Santa Catalina, porque donde está la feria, en los ejidos, ahí estaban las eras de Santa Catalina. Y entonces toda la calle se llamaba calle Santa Catalina. Actualmente, este primer tramo hasta la calle Zapateros es la calle San Julián, que tenemos estos edificios tan bonitos, este primero, que este lo edificó en Buenaventura Ferrando, el arquitecto que hizo el pasaje de Lodares, lo hizo para domicilio suyo particular. Llegamos a la esquina, este otro también fue proyectado por él para su suegra, que era Rodríguez de Vera. En la calle Zapateros, el que le sigue a este, también es otro edificio que lo hizo la familia, que era para su mujer, que era también Gómez Rengel Rodríguez de Vera. Nos metemos en la calle San Julián y ya llegamos aquí a la calle de Padre Romano. Tenemos este edificio de la esquina, que ahora se lleva cerrado, que es el que tuvo problemas con la empresa aquella dental, y están aún en el expediente judicial. Y tenemos este otro, que es donde ahora mismo está el archivo municipal. Perdón, provincial. Que aquí en la planta baja, los más antiguos conocerían a Calzados Charito, vendían ahí calzados. Nos metemos ya en la calle, mira, este edificio, este ya estaba en la calle Zapateros, este era la obra pía de los santos lugares de Jerusalén, así se llamaba el edificio. Este edificio, cuando la desamortización de Mendizábal, pasaron a propiedad del Estado, luego hubo unas subastas, se lo adjudicaron a don Felipe García, de aquí de Albacete, que luego en herencia se lo dejó a su hijo, que era sacerdote. En este edificio fue donde construyeron, a principios del siglo, donde estaba la cafetería, era la confitería, que arriba tenían también una pensión, justo en este, que ahora tenemos el edificio este nuevo, donde abajo hay un pub. Pues este fue el primitivo, antes de estar la confitería allí. Aquí ya se ve al fondo lo que es ahora el Conservatorio de Música, que fue el convento de San Francisco. Vamos a ver. Mira, este era el convento de San Francisco. Y aquí a la derecha tenemos, después de la Reforma. La Reforma esta también la hizo Carrilero. Esta de aquí se llamaba entonces Plaza de San Francisco, que después del año 73, cuando falleció Antonio Andújar Bartolomé, que era el director de Labor de Albacete, le pusieron a la plaza del periodista Antonio Andújar. Pero esa era la Plaza de San Francisco. Esto lo reformaron y cuando se lo quedó ya el Estado, aquí vino el ejército de caballería, que a la espalda de esto, también los mayores se acuerdan que ahí iban los quintos a recoger los petates para la mili, y hubo también remonta de caballos del ejército. Bueno, y en este edificio montaron la Escuela Normal de Magisterio y el Instituto Sabuco de Nantes, el que está ahora en el instituto, este lo montaron. El instituto primero estuvo en el convento de San Agustín en el Altozano y después ya se lo trajeron aquí y estuvo unos años compartiendo el edificio, magisterio, Escuela Normal Magisterio, el instituto. Después lo reformaron, ahí estuvo la Escuela de Maestría Industrial, y al final ahora tenemos el Conservatorio de Música. Esta plaza
que es la de Antonio Andújar, y esta fue una foto que a mí me costó muchísimo sacarla hasta que descubrí que era la plaza de Antonio Andújar. Y la descubrí, mira, aquí al fondo, ahí justo, se ve el depósito del agua de la Fiesta del Árbol. Luego, entonces el depósito lo terminaron en el 1945, ya tenía yo una base para empezar. Este edificio alto, este estaba en la nariz que forma ahora la calle de calle Los Baños con calle San Sebastián. Ahí estaba este edificio, que abajo estaba Comercial Lara, que vendían artículos de música. Pues vi este edificio y vi el depósito del agua en planos antiguos. Yo tracé una línea y la línea me llegaba a la plaza esta de Antonio Andújar. Pero claro, a mí este edificio no sabía. Claro, miré planos antiguos y ya descubrí que estas eran dependencias del convento de San Francisco. Pero claro, en el año 45 terminan el depósito. En el año, aproximadamente sobre el año 46-47, en esta plaza crean la lonja vieja, que era la lonja donde traían las frutas y verduras para suministrar a los mercados y a las tiendas de ultramarinos. Claro, a mí este edificio no me encajaba. Y luego, claro, se ve que lo derribaron, montaron la lonja vieja, que estuvo funcionando hasta el año 51, que la trasladaron al recinto ferial, donde ahora los invasores venden las frutas. Allí estuvo la lonja vieja hasta el año 76, que se trasladó a la carretera de Murcia. Aquí se ve ya en la plaza lo que tenemos ahora. Pasamos ya a la calle de la Feria. La calle de la Feria nos encontramos con este edificio, que es, una vez que hemos pasado la calle Zapatero, y este edificio hace ya esquina con el Callejón de las Portadas, el callejón que sale a la calle de Albarderos. Bueno, pues en el edificio nuevo que hay aquí, si os paséis por la calle veréis que encima del portal ahí hay una placa. Y la placa esa dice que en el 1903 pusieron la placa en conmemoración a haber nacido aquí el Marqués de Molins. Marqués de Molins, ya lo explicamos en la primera conferencia, era hijo del segundo conde Pino Hermoso, que el chalet palacio suyo estaba en el Altozano. Y claro, ¿y cómo nace este hombre aquí? Pues bueno, pues este señor se casó con la marquesa de Villaleal, que era de la Roda, que los condes de Villaleal tenían el palacio en lo que es ahora la calle Condes de Villaleal, que es la calle Teodoro Camino, y estando embarazada de 7 meses, pues tuvieron unas desavenencias matrimoniales y parece ser que el marido la expulsó de la casa. Y se vino, la acogieron aquí, estaban una familia muy influyente en todo, que eran los Alfaros. La recogieron aquí y dio a luz aquí, por eso el Marqués de Molins nació aquí en Albacete y está bautizado en la iglesia de San Juan. Después ya se fue y ya pasó toda su infancia en Orihuela, que es de donde era el marqués y donde tenían también la marquesa Villares ahí sus pertenencias. Entonces, como he dicho, en el 1903 le colocaron una placa de haber nacido el Marqués de Molins. Marqués de Molins luego fue, además de aristócrata, fue un político, fue ministro, fue embajador de Francia, fue muy metido en política. Pasamos, ¿ves?, aquí a la Casa Perona. La Casa Perona es una casa que ha tenido mucha historia. Primero es que le llamaban la casa del gobernador, porque ahí estuvo el gobernador, que era Cantos Carcelén, y por eso la conocían con la casa del gobernador. Después esa casa la restauraron y la vendieron y la cogió un tal Ignacio Martínez, que compró esta esquina que estaba en la calle que ahora tenemos esto, en el Callejón de las Portadas estaba esta, y la compró el mismo señor y ya las unió los dos. Luego lo que pasa es que en el año 34 el Benedicto Perona fue el que compró la casa y por eso se conoce por la Casa de Perona. Entonces lo que pasa es que aquí la alquilaron los bajos y aquí estuvo varios años la churrería La Margarita. La Margarita tenía una churrería en la calle Mayor. ¿Conocéis el callejón que hay ahora desde la calle Mayor a la calle Carnicería? Es un callejón que hay muy estrecho. Justo en esa esquina estaba
La Margarita. Cuando aquellos lo hundieron para hacer el nuevo edificio, la trasladaron aquí. Y claro, este edificio estuvo funcionando hasta que en el 2005 se lo quedó la Junta de Comunidades. Fue cuando hundieron esta casa, le hicieron esta fachada, que esta fachada no existía, la hicieron nueva, porque aquí fue donde pusieron al defensor del pueblo. Cuando eliminaron la figura del defensor del pueblo, fue cuando y en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la delegación que hay ahora en Albacete. Esto tenía su historia, porque en el 1812 aquí durmió vamos a ver, después, con la Guerra de Independencia, Napoleón nombró rey de España a su hermano José, que le decían el famoso Pepe Botella. Pues José Bonaparte, cuando ya iban a instaurar otra vez la monarquía en España con Fernando VII, pues este señor ya se tuvo que marchar a Alicante a coger un barco para irse para Francia. Y de camino en Albacete durmió en esta casa, en el 1912. Después otra que también pernoctó aquí fue la reina Isabel II. Isabel II en el 1862, en noviembre, fue cuando proclamó Albacete ciudad, porque entonces era villa. Entonces, esta señora, las fiestas de Pentecostés de ese año las pasó en Albacete y se quedó durmiendo también en esta casa. Aquí ya vemos lo que es el edificio, detrás se hicieron viviendas y los locales de abajo también pertenecen a la Junta de Comunidades y tienen ahí sus exposiciones que hacen de vez en cuando. Bueno, esto ya a la vista donde se ve, mira, este edificio es donde nació Marqués de... Aquí tenemos, ahí en esa esquina, pasaje de las Portadas y luego ya esas casas es donde estaba lo que ahora conocemos Casa Perona. Esto ya es el edificio nuevo. Seguimos por la calle y nos encontramos donde ha estado el Ateneo. Esta casa del Ateneo, bueno, el Ateneo lo fundaron en Albacete y tuvo muchos domicilios. Empezó en la calle Zapateros, después pasó a la calle Contención, pasó a la calle Marqués de Molins, a Isaac Peral y al final, os acordaréis que se montó en el edificio centro, en el principal. Y en el edificio centro, ahí estuvo hasta el año 1991 que se vino aquí. Entonces, esta casa era de los Mansillas y entonces salió a la venta. Pedían 16 millones de pesetas por el edificio. Entonces, el Ateneo medió con varias instituciones y cajas de ahorros de Albacete y consiguió los 16 millones para comprar el edificio. Compraron el edificio y entonces, cuando estaba de alcaldesa Carmina Useros, fue cuando hicieron la escritura y entonces Mancebo, que era el director del Ateneo, dijo que se pusiera la escritura a nombre del ayuntamiento y que el Ateneo tuviera 99 años poder estar en esta institución. Y así lo hicieron. Lo que pasa es que el Ateneo, cuando vino la pandemia en 2020, pues tuvo una bajada muy grande de socios y ya no podía, cuando pasó la pandemia, no podía subsistir por los socios que tenían y tuvieron que cerrarlo. Entonces, después de cerrarlo, ha tenido una serie de problemas a niveles políticos y, en fin, que tenemos este Ateneo, un centro cultural. A lo mejor si lo hubieran dedicado a otra cosa estaría funcionando, pero como era un centro cultural y por problemas políticos sigue cerrado. Nos metemos en la calle ya, a continuación del Ateneo, entramos, ¿ves? Cine Cervantes. El Cine Cervantes en un principio, esta era la fachada, pero tenía cubierto escasos 7-8 metros, porque después era una sala de cine de verano. Al hundir esto para hacer ya el cinema Cervantes ya de obra, entonces este cine lo trasladaron 2 años a la calle Teodoro Camino. Los Escolapios tenían detrás un patio bastante grande que daba a Teodoro Camino y allí estuvo 2 años funcionando el cine Cervantes hasta que ya terminaron y lo trajeron ya al edificio este. Ese edificio al final también los derruyeron para hacer viviendas, que estas viviendas dan a la calle San Francisco y a la calle de la Feria. Continuamos por la calle de la Feria
y nos metemos en este chaflán, que aquí estaba la posada de la feria. Como ya vimos en la primera conferencia, la circunvalación de Albacete entraban por la carretera de Madrid, por el Camino Real de Madrid, bajaba por toda la calle de los Baños, la calle de la Cava, que era la circunvalación de Albacete, calle del Tinte, calle Santa Quiteria, para salir ya hacia Chinchilla, Valencia y Murcia. Perdón. Entonces las posadas estaban aquí, en la calle de la Cava había otra posada, la posada del Rosario, la posada de las Carretas, entonces en todas las direcciones, y esta posada subsistió hasta que ya hicieron este edificio. Aquí al lado justo había una tienda de ultramarinos que se llamaba La Justa. Primero fue de un tal Pablo Berruga y después se traspasó a los dueños de La Justa. En la misma calle más adelante teníamos, donde ahora tenemos la horchatería de los valencianos, en el edificio antiguo ya estaba la horchatería de Damián Flores. Tenemos la horchatería. Enfrente de la Posada del Rosario estaba el Bar López, que era entonces famoso por las cabezas asadas que hacían allí. Ahora tenemos el edificio donde están los cuadros aramas. Continuamos por la calle de la Feria y nos metemos donde está ahora la fuente esta del Molino. Esta fuente, aquí estaba Miridio, que era famoso su librería, enfrente estaba la librería El Arca de Noé, que era donde se recibía prácticamente toda la prensa del Albacete, en esta esquina que había también una churrería, y ya solamente los Gómez, que estaban ya aquí instalados, y ya nos metemos en el Paseo de la Feria. Paseo de la Feria, conforme estaba luego ya, cuando ya lo asfaltaron un poquillo, ya sabía, estos edificios que ves ahí a la derecha, ahí que estaba el colegio, me parece que lo tenemos ahora, estaba este colegio de Saturnino López, que lo pagó Saturnino López, por eso es por lo que yo siempre he dicho que se merecía, la calle que le quitaron, se merecía tener una calle más en Albacete, porque además de donar las aguas, pagar la traída de aguas, y además todo fue bajo su peculio, estos colegios. Pues estos colegios estaban aquí, estaba el colegio y detrás había una serie de edificios, había una peluquería, era Pepe Peluca que le decían, había un taller de bicicleta y a la vuelta había un bar muy famoso que era el Sol y Sombra, porque estaba justo enfrente de la Plaza de Toros, en la puerta de Sol y Sombra. En ese tramo, mira, aquí en la Plaza de Toros, aquí teníamos la mina. La mina era un nacimiento de agua que había ahí, que estaba detrás justo de estas escuelas, era un nacimiento de agua. Esta foto, por supuesto, era anterior a las escuelas. Aquí se ven los carros, las cubas donde cargaban el agua para repartir el agua potable por todo Albacete. Iban vendiendo el agua. Este nacimiento de agua, que todavía existe, si pasáis por los que son los jardinillos, veréis en esta zona, ve esas chapas pintadas de verde. Pues justo ahí es donde está el nacimiento de agua, que era la mina. Esto, antes de ser los jardinillos, aquí montaron una noria para sacar el agua, y después también recordaréis, los que sois más o menos de mi edad, que había un cubato donde iban los camiones a cargar el agua para regar por Albacete. Todo eso desapareció cuando ampliaron los jardinillos y dejaron ahí me parece que sigue habiendo un motor para el riego del agua de todos los que son los jardines. Bueno, aquí vemos donde estaban las escuelas, que al hundir las escuelas se ve toda esta aplanada, que al fondo se ve la Plaza de Toros. Pasamos ya a lo que es también, vamos a ver, esto era el Paseo de la Feria. Al final del Paseo de la Feria, siempre en esta zona, donde ahora prácticamente ponen las pistas de coches de choque, en esta zona siempre ponían los teatrillos. Ahí está el Argentino, el Encina, el Chino, y al principio venían también teatros que cuando el cine, que aún era mudo, lo proyectaban, pues los proyectaban en este cinema. Uno era muy famoso, que era en Requena, que luego su hijo fue el que se quedó el cine, lo que luego fue Cine Productor en la calle Concepción, que ahora lo están también restaurando para hacer cine. Ahí estuvo el Productora, pues anterior al Productora estuvo el cine
el edificio cuando lo hicieron era para el Hotel Central y se llamaba Cine Central, pero el cine solo quedó el hijo del que ponía aquí el Cine Requena. Fue el primero que puso allí la sala de cine. Después ya se le quedó la empresa José Pérez, ella cuando se quedó con todo el capital, el Gran Hotel, el Astoria, los productores, pero en principio estaba aquí el Cine Requena antes de allí. Bueno, nos metemos en lo que son los jardinillos. Veremos aquí este templete tan bonito, que esto lo diseñó también Carrilero, lo diseñó antes de hacer la Plaza de Toros. Sin embargo, si os dais cuenta, los arcos que ya monta son muy parecidos a los que tiene la Plaza de Toros en el interior. Entonces, no son del mismo estilo porque este arco se llama más conopial. El arco conopial es como si dijéramos una nave boca arriba, ¿Ves la nave boca arriba y se ve la quilla? Y sin embargo, el de la Plaza de Toros es muy parecido, pero ya no tiene estas curvaturas que tiene este. El de la Plaza de Toros, luego lo veremos, es un arco que se llama estilo Tudor, lo único que es apuntado. Cuando lleguemos a la Plaza de Toros lo explicaré. Pero ya se le veía la influencia que le gustaban estos arcos cuando aquí todos los chavales, ¿os acordáis que le decíamos la fuente de la rana? Íbamos a beber, había una rana que estaba echando siempre agua. Este jarrón sigue todavía ahí en los jardinillos. Luego en los jardinillos se montó la caseta de los jardinillos. La caseta de los jardinillos empezó una sala de baile, era todo con mesa, y aquí veréis, era una concha, que era donde hacían las actuaciones. Aquí a esta sala tenía una categoría que no podías ir si no era con corbata. Entonces me acuerdo de chavales, cuando íbamos allí a bailar, si alguno no llevaba corbata, luego por las rejas le daban una corbata, se la ponía para que pasara, si no, no les dejaban pasar. Esto ya tuvo un auge fabuloso, además actuación maravillosa, y en una sala, luego, ¿ves?, hicieron esta concha. Primero estaba esto de obra, tenía 2 arcos al lado y montaron. Y aquí ya el espectáculo podía ser superior. Aquí venían orquestas, en feria hacían unos espectáculos fabulosos, pero siempre sin perder la pista de baile y alrededor todas las mesas para pasar una velada. Todo esto cuando lo reformaron, pues ya perdió su idilio de sala de fiesta y montaron un anfiteatro. Ya todo solamente, ¿ves?, hicieron la parte alta, y todo para ver solamente el espectáculo. Dentro de los jardinillos llegamos aquí, estas puertas, que eran las puertas de hierro que estaban en el recinto ferial, cuando en el año 1974 las quitaron para hacer las que tenemos actualmente, pues entonces las trajeron aquí. Y están porque es que los jardinillos llegaban justo hasta aquí. Aquí había una puerta y llegaban justo hasta. Todo esto no estaba. Luego se hizo, ¿veis? Ese es un edificio que se hizo los aseos, unos aseos que hay allí, y ya ampliaron hasta donde llegan actualmente. Pero todos los jardinillos llegaban aquí, cuando aquí se hacía, también los mayores, os acordaréis la famosa verbena de los pitos. La verbena de los pitos la llamaban porque todo el que entraba allí tenía que llevar un pito. Aquello era de locura, todo el mundo pitando un pito, pues ya me diréis, la orquesta lo oía a su padre. Pues bueno, era típico y era muy famosa, y el último día de feria, todo el mundo a la orquesta a la verbena de los pitos. Bueno, pues ampliaron esta zona, que la tenemos justo ahora enfrente de la Plaza de Toros. La calle de la feria, en su parte izquierda, donde ves, ahora está la tómbola, se veían todos los edificios antiguos, que aquí había una serie de edificios, estaba un bar muy famoso entonces que era La Rosaleda, que estaba aquí, había otra taberna también por aquí, que ahora está justo la tómbola delante de todos estos edificios, que todos son nuevos. Al final de estos edificios estaba el Gran Pabellón. El Gran Pabellón era un patio que había allí, también lo montaron lo mismo que el de La Bolera, los Vicente Aya y su hermano montaron, y aquí se empezó a dar cine de verano, baile y espectáculos. A continuación de esto estaba lo que es ahora el polideportivo.
Estaba el pabellón y luego lo que es el polideportivo había dos merenderos. Uno se llamaba El Limón y el otro El Tropezón. Y entonces en feria tenía fama esos merenderos y la sala esta. Esto fue posterior a los merenderos. En esta otra foto tenemos la Plaza de Toros vieja. Esta plaza, ya en la otra conferencia comenté de que la primera plaza de toros que existió en Albacete fue la de Caulín. Esa la montaron prácticamente cuando montaron el primer edificio ferial y la hicieron entre la calle Octavio Cuartero, calle de la Feria, calle de Joaquín Quijada y Doctor Ferran. En el centro de San Manzana hicieron la plaza de Caulín, pero prácticamente tenía un ruedo pequeño, 25 metros, y era de madera y estuvo funcionando también bastante. Luego hicieron esta otra en 1829. Esta ya era de obra y tapial y esta ya estuvo funcionando hasta el 1916, cuando la dieron por ruina y fue cuando urgentemente tuvieron que hacer la que tenemos. Ahora hablaremos de la que tenemos ahora. Esta plaza estaba, este edificio, que ahora está la cafetería Q, me parece que se llama, en la esquina de Arquitecto Carrilero con la calle de la Feria. Pues prácticamente en el centro estaba esta plaza de toros. Aquí tenemos, siguiendo por la calle de la Feria, está el merendero, que aquí pone barbacoa, en rana, pero el primero era un merendero que la gente íbamos allí a jugar a la rana. Jugar a la rana con las fichas metálicas y era un merendero. Lo que pasa es que luego ya lo transformaron, hicieron barbacoa y luego cuando lo dieron hicieron este edificio que sale también a la calle de la Alegría. ¿Ves? Bueno, aquí entramos ya en la Plaza de Toros. Mira, aquí se ve la Plaza de Toros donde estaba la vieja y donde está la nueva. Entonces, la Plaza de Toros vieja ya estaba en ruinas y claro, como en septiembre había que dar toros y ya era imposible dar toros aquí, porque el último día toda la barrera, un toro de Miura la destruyó, entonces estaba de alcalde Francisco Fontecha, formó una comisión y entonces acordaron crear una empresa para hacer una nueva Plaza de Toros y en 6 meses y 15 días hicieron esta Plaza de Toros. Esta dejó de dar toros en septiembre del 16 y el 9 de septiembre del 17 ya se hacían toros aquí. Entonces ahora lo ves imposible que en 6 meses se hiciera esta plaza tan bonita. La Plaza de Toros, aquí se ven claro, ves aquí el personal y había trabajando pues sobre 100 personas. Las fases de construcción, y es lo que he comentado antes, dentro del interior de la plaza no tengo, pero ahí se ven, vamos a ver, los arcos de aquí son muy parecidos a lo que hemos visto en el templete, pero en regla ya no es el estilo el cornopial, porque si pasáis dentro de la plaza, los arcos son los mismos, pero tienen mucha más anchura, que es el arco Tudor. Pasa que el arco Tudor no tiene, en el centro, no tiene por eso es estilo Tudor apuntado. Lo que es en la clave del arco es hacia arriba. Es el estilo Tudor, pero apuntado. La plaza es preciosa. Además, todos los que son taurinos han venido por aquí y se quedan encantados de la plaza Neumudéjar que tenemos, obra de Manuel Carrilero y su compañero de estudios, porque fueron 2 arquitectos que los 2 fueron compañeros en Madrid, hicieron estos primeros edificios, que la plaza, fuera de lo que va a la conferencia, la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid está inspirada en esta plaza, por una razón. Cuando esta se hizo en el 17 y la de Madrid era en 1930. Cuando encargaron al arquitecto más famoso que había en Madrid a hacer la Plaza de Madrid, él no había hecho ninguna plaza de toros y dijo, ¿algún arquitecto joven que haya hecho una plaza de toros? Y entonces le hablaron de Julio Carrilero, que había hecho de Albacete, y entonces lo contrataron para hacer la de Madrid. Pasa que el proyecto lo firmó el arquitecto importante. Por eso está, y aquella también es estilo Neumudéjar. Está en el estilo, veréis, muy parecido. La puerta principal es con arco de herradura. Sin embargo, en los laterales es arco de herradura, pero apuntado. Lleva un punto hacia arriba, es apuntado. Bueno, entramos en la feria. La feria de Albacete, como ya en la primera conferencia hablamos,
Prácticamente empezó cuando Albacete, en el 1375, se separa de Chinchilla, que afirman que que quería hacer una aclaración. En la primera conferencia me equivoqué, porque cuando firmaron la separación de Albacete fue en el castillo de Garcimuñoz, en Cuenca. Y yo dije el castillo de Garcigrande, pero es por mi influencia taurina. Es que Garcigrande es una ganadería de toros. Y me equivoqué y dije Garcigrande cuando fue Garcimuñoz. Pero bueno, eso pasa. Quien habla se equivoca. Entonces, en el 1375, cuando Albacete ya se separa de Chinchilla, pues la feria, ya hay inicios que ya siendo unido aldea de Chinchilla ya se celebraba feria de ganado aquí. Pero bueno, cuando ya se empieza a tener conocimiento de la feria, fue en ese año. Pero entonces la feria se hacía la calle Carnicerías, Plaza Mayor, calle Zapateros y calle de la Feria. En todo ese recorrido es donde los feriantes montaban sus puestos, y donde aproximadamente está ahora la Plaza de Toros, toda esa zona es donde hacían ya la feria del ganado. Y ahí estuvo funcionando muchos años, hasta que en el año 1662 construyen un templo en los Llanos, a la Virgen de los Llanos, porque antes tenía una ermita. Cuando hacen el templo en la Virgen de los Llanos, y justo 10 años después los franciscanos construyen un templo, también un monasterio franciscano al lado de la ermita, siempre por supuesto iban buscando sus limonas, entonces empieza la feria a trasladarse justo a donde estaba la ermita y el monasterio de los franciscanos. Porque lo que sí había costumbre, el 8 de septiembre, era ir en romería desde Albacete a la ermita de los Llanos a ver lo mismo que hacen en Cortes, que van a ermita el día 8 de septiembre. Pues ahí iban en romería, pero al hacer ya el templo de la ermita y el convento, prácticamente toda la feria se trasladó allí. Y ya la feria se estuvieron muchos años haciéndola allí. Claro, por supuesto, la feria de ganado era muy importante, ahí empezó a coger un auge impresionante, hasta que Felipe V declaró la feria franca y le dio 4 días, del 7 al 10 de septiembre, feria franca. Entonces, al declarar feria franca, el Cabildo de Albacete pues ya pensó en traérsela otra vez a Albacete, porque para la feria eran unos ingresos muy sustanciosos. Claro, intentaron traérsela a Albacete, pero no podían. Seguían la gente volviendo a donde estaba, al convento. Y ya consiguieron que se celebraran 2 días allí en los Llanos y 2 días en Albacete. Claro, ya pensaron el ayuntamiento que cómo se la traían a Albacete. Pues qué forma de traerla, haciendo un recinto ferial. Hacen un recinto ferial y es cuando se la traen. Y es cuando el recinto ferial, en el 1707, le encargan al arquitecto José López Jiménez. Es el primer recinto que solamente era un círculo y muy poquito, lo que le han llamado siempre el rabo del sartén. Y esto fue el inicio de la feria. Como se quedó pequeña, al momento, al año siguiente, le hicieron otro círculo más y ya alargaron los 2 pabellones estos que tenemos. Hasta que en el 1944 al arquitecto Miguel Ortiz y Julio Carrilero vuelve a diseñar lo que tenemos actualmente. Vuelve a diseñarlo y ese ya hasta nuestros días se ha seguido esto. La única reforma que tuvo es cuando le hicieron esta portada en el 1994, que ya la diseñó Manolo Carrilero, el hijo de Julio Carrilero. Por eso en estas portadas que veis como los pabellones, llegaban hasta la puerta. En esta reforma ya hay pasos delante de los pabellones y ya aquí se ve como los pabellones están manejados. Esta puerta fue cuando hicieron ya la puerta nueva, fue cuando ya se la desmontaron y fue la que existe ahora enfrente de la Plaza de Toros. Hablando dentro de la feria... ¿Los pabellones los recambiaron o simplemente...? No, todos lo fueron recreando, porque como ya con el último hicieron otro círculo más y ya hicieron los laterales, se quedaron los pabellones en el centro, hicieron los otros pabellones y fue la ampliación que hicieron final. Dentro de la feria, con el primer círculo, había simplemente una balsa
para que bebiera el ganado, porque toda la feria siempre ha sido ganado. Entonces hicieron este templete dentro, pero en madera, muy cutre, pero bueno, fue lo primero que hicieron, y ya el arquitecto municipal ya hizo el templete que tenemos actualmente. Se hizo el templete, que arriba es donde actuaba la música y abajo era repostería, que antiguamente en feria todas las tardes daban ahí conciertos de música. Esto, en los exteriores de lo que era la feria, se llamaba la cuerda. La cuerda, todo era ganado. La gente venía de los pueblos con sus caravanas, sus tartanas, sus carros, y se instalaban aquí en la feria. Estas fotografías están tomadas del mismo punto cartesiano. Ahí se ve el edificio ferial. Bueno, perdón, el edificio este está hecho desde el mismo edificio ferial, que esta es la que le corresponde, toda la explanada que tenemos aquí. Esta otra, desde el edificio ferial, se ve el depósito luego al final, y ya los edificios que hay ahora. Pero luego también en la cuerda, cuando fue perdiendo ya la fuerza tanto el ganado, fue cuando empezaron a poner todas las casetas que se hacían con paja, con cañas, con madera, que allí íbamos los chavales a tomar nuestros vinillos y fue el principio de lo que ahora conocemos, todas las casetas que hay ahí en la feria. Este otro también en la feria. Aquí, mira, aquí se ven ya las pequeñas casetas que ponían. El beber un chatico de vino le ha gustado a la gente de todas las épocas. Pues ahí ponían sus casetas. Mira, todas esas casas era la carretera de Jaén antigua, que la carretera de Jaén empezaba en la carretera de Madrid, lo que es ahora Julio Carrilero. Todo eso, la carretera de Jaén continuaba aquí y continuaba hacia Balazote. Ahora tenemos la explanada donde estaba esto. ¿Ves? Esta está tomada desde el punto donde estaba la cafetería Mónaco, que es la esquina que hay ahora, carretera de Barras con la carretera de Circunvalación. Desde este punto está tomada también, que eso se ve el edificio ferial, ahí se ve como se ve el tejado del templete y el edificio que hay a la derecha, donde hace la exposición de cuchillería. En esta otra, aquí, volvieron a hacer un grupo de vivienda. El colegio que hay ahora al lado de la Puerta de Hierros a la derecha, que se llama Colegio Carlos V, que volvemos a tener el mismo error que comentamos el otro día en la Plaza de la Constitución. El rey Carlos V no existió. Existió Carlos I de España y V de Alemania, pero Carlos V de España no existió. Podría haber existido si Felipe VII, en la ley sálica, no llega a abolirla, y entonces la abolió, y por eso entró su hija Isabel II. Si no, habría entrado al trono su hermano Carlos, y ese sí hubiera sido el Carlos V. Pero al abolir la ley sálica, pues entonces entró Isabel II. Luego, el Carlos V, bueno, pues vale, pero fue V de Alemania, no nuestro. Bueno, este edificio estaba justo, ¿ves?, en la explanada. Mira, veréis que ahí se ve encima de un tejadillo, pues ese tejado es donde está ahora el transformador de Iberdrola, se ve por encima del colegio. Ahí estaba ese colegio, había otro grupo, este tipo de colegio, fue en toda la provincia, en todos los pueblos, montaron estos módulos de escuelas. También en la parte donde está la gasolinera, esquina con la carretera de Jaén, que hay también un grupo escolar, también estuvo estos módulos de escuela. Cuando les eliminaron, hicieron ya las nuevas escuelas que conocemos ahora. Aquí ya nos metemos en la fiesta del árbol. La fiesta del árbol primero se llamó el Parque de López Mateo, porque López Mateo era un ingeniero agrícola que había aquí y al ayuntamiento le pidió unos terrenos para hacer la fiesta del árbol. Y entonces le cedió estos terrenos que se llamaban el Ojo del Aspa, y entonces esta gente que se ve hicieron la planta. Entonces todos los años iban a plantar aquí, por eso es la fiesta del árbol, que esto tomó muchísimo auge cuando el Jueves Lardero, que la gente se iba a comer la típica mona, todo Albacete se iba al parque a celebrar, porque entonces incluso las empresas por la tarde cerraban para irse a pasar el Jueves Lardero. Y entonces esa fue la creación en el parque. Aquí se ve el paseo, ya de cuando ya el arbolado está en alto, y ya en el año 35
fue cuando aprueban hacer la nueva red de agua de Albacete y ya proyectan hacer el depósito del agua. En Albacete solamente había 2 depósitos, uno que estaba en el Alto de la Villa y el otro en el Barrio del Sol. Pero como se quedó pequeño, porque Albacete el aumento era impresionante, pues entonces deciden hacer un proyecto con un depósito que tenía 60 metros de altura. Por eso me parece que todavía existe en la ordenanza municipal, ningún edificio puede tener más de 60 metros de altura, porque era la altura que tenía el depósito, previendo por vasos comunicantes servir el agua. Crean el depósito, ya te digo, en el año 35, lo que pasa es que después con la guerra se atrasó y no lo terminaron hasta el 45. Terminan el edificio, que aquí en esto vemos cómo lo iban encofrando. El edificio, por supuesto, está bien hecho, porque si no con esa altura de medidas, ¿cómo se aguantaría si llega tan mal? Lo que pasa es que cuando lo terminan, el presupuesto que había se acaba. Y entonces toda la red de agua no pueden hacerla, porque no hay presupuesto. Y entonces, ¿qué hacen? Que prueban el depósito con la red existente. Claro, la presión que esto tenía, la red existente, no vale y reventaron las tuberías. Entonces lo dejaron parado hasta hacer nuevo presupuesto y hacer toda la red nueva de aguas. Hacen la red nueva de aguas y cuando la van a estrenar, resulta que las técnicas habían cambiado, que ya no hacía falta el depósito, porque aquí montaron los motores que le han dicho, porque ya el agua la metían por atmósfera, por presión, y entonces ya no necesitaban altura, y se quedó inutilizado hasta que al final el otro ayuntamiento creó aquí pues todo fue cuando le cubrieron al depósito la parte de arriba para que sea visitable, hicieron todas las naves que donde está el depósito, todas las salas que tienen por la interpretación del agua, hicieron el centro que hay aquí de interpretación, pero el depósito hasta entonces estuvo prácticamente abandonado. Aquí esta balsa fue la que ahora tienen todo esto de esta fuente, y luego ya a última hora, por los años, la década de los 80, fue cuando ampliaron la fiesta del árbol, hicieron toda la parte que conocemos, la Rosaleda, toda la parte que está llena de rosales. Y con esto pues terminamos hoy la conferencia hasta el depósito de agua. Si hay alguna pregunta, pues me lo decís.